Que es donde se realizan las evaluaciones. Los tenemos tanto planes que son de papel y también los ordenadores para... Papel, ordenadores y juegos y... Vuelvan acá dentro de unos meses. Que está aquí dentro, en esta habitación. Entonces ahora les medimos los potenciales relacionados con eventos antes de... Vale. Vamos a tirar por acá porque no pueden abrir la puerta. Verás. Igual está dormido, ¿eh? Happy and proud today. Partetik eta horregatik honak egin batzuk esatia. Arratsaldeon guztioi eta lehenik eta Foru Aldundiko diputatua, BCBLeko arduradunak, ikertzaileak, familiak, elkarteak, jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Ikerkuntzak, zientzak, helburu ezberdinak bilatzen ditu, baina batez ere bat, herritarren bizitza hobetzea. Helburu horrek bultzatzen ditu milaka zientzialari egunero, eta horien artean BCBLeko zientzialariak daude, zalantzarik gabe. Herritarren bizitza hobetzeko helburu horretan kokatzen da hain zuzen ere klinika berri hau. Hori da bere izateko arrazoi bakarra. Normalean gauzak ez dira bere sortzen, eta gaurko inaugurazio honek ere badu bere jatorria. Horretaz ere arituko naiz, oraintxe aipatuko ditut azken 10 urteetan zentro honetan BCBLen egindako lana, burututako lan bikaina, baina lehenago neure klinikari ongi etorria emain nahi diot. Arduradunek aipatu dute jada helburu bete nahi dituen baliabide berri honek. Laburbilduz, arlo ezberdinetako profesionalei lagundu. Mota honetako arazoak izan ditzaketenei ahalik eta informazio onenarekin lagundu ahal izateko. La labor científica requiere de muchos elementos, y una de ellas es sin duda la necesidad de apoyarnos los unos en los otros para poder avanzar. Y esta clínica que hoy inauguramos es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, auzolana. El BCBL nos demuestra que ha apostado fuerte, que ha hecho una apuesta importante para poder ayudar aún más a los niños y niñas que necesitan de su apoyo. Los años de dedicación a la investigación y todo el conocimiento generado y adquirido por el BCBL se van a poner una vez más al servicio de nuestra sociedad. Pero, como decía, esto es un trabajo en cadena. La información obtenida en Neure será fundamental para toda la cadena de profesionales vinculados al paciente. Es una información que ayudará en el último término al niño o la niña. Y lo cierto es que hay pocas cosas que generan una satisfacción mayor que esa. Quiero agradecer en ese sentido la implicación que han mostrado las asociaciones de familias en la puesta en marcha de Neure. Su participación es fundamental en el desarrollo de este proyecto. Eskerrik asko benetan. Y en relación a lo que habéis comentado antes de esa solicitud, esa petición que hacíais, pues mira, pues había estado hace un momento hablando de lo mismo con Manolo. De decir, a ver, cuál era el siguiente paso de cómo relacionar los centros y la detección en los propios centros educativos y que esto nos sirviera a todos, tanto Neure como el BCBL, que ya lo viene hace años haciendo. En esta sociedad tan globalizada todos nos beneficiamos de los avances que se producen en el mundo, aunque no es justo ni inteligente pensar que nos aprovechamos del esfuerzo ajeno sin aportar valor. La inversión en ciencia, en investigación, tanto básica como aplicada, marca el perfil de una sociedad. Y mirando la foto de nuestro país es para estar muy satisfechos por el camino que hemos recorrido durante los últimos años. BCBLek eginiko lanak Euskadi nazioartean erreferente gisa kokatzea lortu du.
Bikantasunezko beste euskal ikerketa zentroekin batera eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sarea osatzen duten eragile guztiak ahaztu gabe. Euskadik zientziaren aldeko apustua egin du eta apustu hori egiten jarraituko dugu. Herritarren mesederako delako. Eta ez naiz ari itzulera ekonomikoaz bakarrik, naiz eta hori ere garrantzitsua izan. Onura sozialaz ari naiz. Ikerketa lan horri esker, gizartean jasotzen dugun hobekuntzaz, naiz eta batzuetan ez garen behar beste horretaz jabetzen. Euskadi apuesta por la ciencia y lo seguirá haciendo, porque es en beneficio de toda nuestra ciudadanía. No hablo ya del retorno económico directo, que lo tiene y es importante, sino del retorno social, que es en nuestro caso más relevante, de las mejoras que como sociedad experimentamos gracias a esa labor investigadora, aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello. El BCBL lleva ya 10 años entre nosotros y nosotras, y pasado ese tiempo conviene echar la vista atrás y analizar su aportación al mundo de la neurociencia y del lenguaje. Lo que sabíamos antes y lo que sabemos hoy en día gracias a las horas de investigación. Eso sí, esa mirada atrás no tiene por qué durar más, sino lo justo, porque lo que nos toca sobre todo es mirar hacia adelante. A partir de la Viceconsejería de Universidades e Investigación que dirijo, apoyamos decididamente los proyectos de transferencia del conocimiento. Estos proyectos ponen de manifiesto el gran potencial de la labor investigadora del sistema BERC, los 9 centros de investigación básica de excelencia de Euskadi adscritos al Departamento de Educación. Nuestro apoyo económico y político a Neure, como iniciativa de transferencia de conocimiento, es un buen ejemplo de este compromiso. Es parte del camino que estamos labrando entre todos, Administración, instituciones y agentes sociales. Manuel, tú y tu equipo tenéis mucho trabajo todavía por hacer. Es verdad, lleváis 10 años, pero todavía queda mucho por hacer. Hoy inauguramos la clínica Neure, pero sé que en paralelo estáis ya embarcados en otros proyectos, otras iniciativas que poner en marcha. Y os animamos a ello. Desde el Departamento de Educación vamos a seguir apostando por la investigación y la transferencia. Nos lo exige la sociedad. Eskerrik asko.